Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 5 de noviembre del año 2021. Nos acompañan Marcia Collazo, Alejandro Abal, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Es una edición especial donde estamos conversando sobre la última muerte de Olof Palme, la novela más reciente de Juan Grompone. La historia vuelve a poner sobre la mesa la figura de Palme, un dirigente político socialdemócrata que adquirió gran peso internacional en la década de 1970 y 1980 y quedó fuertemente identificado con el famoso estado de bienestar sueco. Men nu så har förhållandena i Sydafrika förvärrats. Och dessutom så känner vi oss inspirerade av er aktion. Esa es la voz de Palme, esa es la imagen de Palme si ustedes están siguiendo nuestra emisión en video. Olof Palme nació en 1927 en una familia rica y se hizo socialista por convicción intelectual cuando era estudiante en Estados Unidos. A comienzos de los años 50 ingresó en el Partido Socialdemócrata sueco, por el cual después ocuparía varios cargos de gobierno. En 1969, el entonces primer ministro Tage Erlander anunció su retiro y lo designó a Palme para sucederle al frente del partido y también del gobierno. Este trabajo de Juan es una buena oportunidad para volver sobre esta figura, ¿no? Sobre quién fue, qué hizo, qué legado dejó Olof Palme. ¿Quién empieza? Yo empiezo si quieres. Gonzalo. Bueno, yo creo que Olof Palme fue un líder histórico. Fue un líder ejemplar. No creo que ningún otro líder que yo recuerde haya interpretado los ideales de la generación del 68 como lo interpretó Olof Palme. Él realmente estaba a favor de todo lo que nosotros estábamos a favor. Es decir, el desarme, el pacifismo, la lucha por los derechos humanos, y la neutralidad en esa guerra fría que enfrentaba y dividía y desangraba a todo el mundo. Y Olof Palme fue muy valiente en ese sentido. Y fue muy valiente no diciendo yo soy neutro, yo no opino. Él que te opinaba. Él opinaba en contra de la Unión Soviética, en contra de Pinochet, en contra del régimen de apartheid en Sudáfrica, en contra de Franco. Sí opinaba a favor de Fidel Castro en aquella época, pero en aquella época muchos opinábamos a favor de Fidel Castro, así que eso no es ningún pecado. Yo creo que Olof Palme representó todo eso y además nunca cayó en esa tentación de estar oponiendo cosas irreconciliables. Él creía en la posibilidad de un modelo de país en donde había un laissez-faire en la economía, es decir, dejar que la empresa privada creciera, pero entonces con una fuertísima imposición fiscal, y una imposición fiscal que después se distribuía en bienes sociales que hicieron que Suecia tuviera el mejor estándar de vida del mundo, lo sigue teniendo en buena medida. Es decir, ese sistema es un círculo virtuoso que puede desvirtuarse cuando algunas de las partes no funcionan. Si la economía concentra el ingreso, pero después se evaden impuestos o se hacen inversiones absurdas, o si los impuestos se recogen y el Estado los invierte mal, o si los trabajadores y los funcionarios una vez que reciben y tienen un cierto nivel de vida deciden dejar de trabajar porque están más cómodos así, ya están suficientemente cómodos, entonces el sistema colapsa, pero no es porque el sistema sea malo, colapsa porque alguna de las partes no funciona como debería funcionar. Y lamentablemente, muy poca gente ha logrado ese equilibrio como lo logró Suecia en esos años. Y para mí es un ejemplo admirable. Y el hecho de que hoy día se diga que, bueno, Suecia ahora ha retrocedido y está más a la derecha, no es así. Como digo, esto es un sistema que tiene que funcionar en equilibrio. Y la magia está en hacer que el equilibrio funcione. Y si se va para un lado o para el otro, no es culpa de los actores. Marcia, tú decías en la primera parte que te interesaba mucho justamente detenerte en la figura de Palme. Sí, en realidad yo quería decir unas frasecitas de Palme, porque a veces
no sé, me parece que a veces lo más concluyente es justamente conocer de cerca el pensamiento, directamente, digamos, ¿no? Simplemente quería decir que él dijo, entre otras cosas, nunca seremos víctimas desamparadas de fuerzas anónimas. Nunca tendremos que confiar decisiones a expertos y especialistas, entre comillas, ¿verdad? La política es susceptible de que la podamos juzgar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque depende en último término de ideales y de ideas. Y además creo que Olof Palme, una de sus virtudes fue justamente no alinearse en lo peor de la Guerra Fría, que son las mezquindades políticas en nombre de intereses que se apartan, en definitiva, del bien común, de la felicidad, como los griegos le llaman la eudaimonía, que es un poco lo que el norte y guía del cual no deberíamos apartarnos. Por eso es que también hay otra frase de Olof Palme que dice: los derechos políticos y el sufragio universal son elementos importantes de la libertad individual, tienen valor en sí mismos, pero también son un medio para lograr fines sociales. Y los fines sociales y el estado de bienestar, de los que tantas veces nos olvidamos en aras de los intereses de unos pocos, son, me parece, la característica más importante de su pensamiento. Juan, a ver tú, Bueno, a partir de tu conocimiento tan directo de Suecia. sí, Palme era un gran líder del tercer mundo, como se ha dicho. Se oponía, era un abierto opositor del apartheid de Sudáfrica, ¿no? Y también era un opositor decidido de la producción de armas, es decir, y del armamentismo, en particular a la producción de armas que hacía Suecia, ¿no? Es decir, luchó bastante contra eso y tuvo bastantes problemas, es decir, por el tema, es decir, por la venta ilegal, por ejemplo, que hacía Suecia armas a la India y a otros lados, a Irán también. Bueno, Suecia, bajo Palme, recibió una enorme cantidad de migrantes políticos del tercer mundo, migrantes de Chile, de Argentina, de Uruguay. Es decir, de hecho, mi sobrino Mauricio, su hermano, eran asilados por razones políticas, ¿no? Bueno, eran tupas, ¿no? Eran tupas, y entonces se asilaron ahí y fueron recibidos por Palme, del mismo modo que fueron recibidos de toda América Latina y de todo el mundo, de modo que Suecia recibió una gran cantidad de asilados políticos. Pero Palme, además, planeaba la participación obrera en la dirección de las empresas. Y eso era un problema. Y también buscaba una apertura con la URSS para acabar con los temas, esas hostilidades de la Guerra Fría. No hay que olvidar que la salida, una de las dos salidas que tenía la Unión Soviética para el mar, era pasar por el canal de Suecia. Es decir, todos los submarinos, todas las naves de guerra que salían del puerto principal de San Petersburgo, como se llama ahora, o como se llamaba siempre, pasaban a kilómetros de la costa sueca, el estrecho que está entre Suecia y Dinamarca. Uh-huh. Y eso era una fuente de continuos problemas. Entonces, por todo esto, entonces se supone que había un conjunto una parte de la sociedad sueca que no le gustaba y que por todo esto tenía que morir. Sí, recordemos que llegan incluso a calificarlo como un espía soviético en el gobierno de Suecia, ¿no? Había voces que lo plantaban de esa forma. O sea, por un lado se enfrentaba a la Unión Soviética, tenía desde su gobierno roces con la Unión Soviética, pero adentro de Suecia había quienes lo veían como un infiltrado, ¿no? Sí, sí, sí. Fue acusado de traidor, de conspirador, de reunirse sistemáticamente con la gente del Kremlin, en fin, todas esas cosas que era parte de las funciones del primer ministro sueco de un país que era casi vecino de la Unión Soviética, ¿no? Sí, se reunía con los americanos también y con los ingleses. Alejandro. En realidad se dice que el acusado, formalmente, no acusado formalmente, pero el indiciado como
autor del crimen de Olof Palme, este hombre que murió en el año 2000, aparentemente en el suicidio, porque tampoco quedó muy claro cómo fue que murió, y cuyo nombre me cuesta recordarlo en este instante, que este hombre en realidad era si es que es verdad que fue el asesino, pero de todas maneras lo cierto es que era un hombre vinculado a grupos ultraconservadores de Suecia, ¿no es verdad? Y que, bueno, responderían un poco a ese espíritu de culpabilización de Palm como agente o cercano o muy cercano a la Unión Soviética. Por supuesto que no hay, como dijo Juan, no hay pruebas concluyentes de que realmente haya sido él. Y ni siquiera se lo acusó formalmente porque además se murió hace ya 20 años. De manera que todo queda en tinieblas. Ahora, ¿qué se puede decir más de Palm desde acá? Luego de lo que dijeron ustedes, yo no podría decir mucho más. El modelo sueco, bueno, uno lo identifica mucho con Palm, ¿no, verdad? Realmente es la impresión que yo tengo personal desde siempre. Olof Palme, y bueno, el modelo sueco, un modelo que conjugaba, o que conjuga todavía, como lo señalaba Gonzalo, un sistema capitalista, porque es un sistema capitalista, con una buena redistribución de los ingresos a través de las cargas impositivas o tributarias, que permitieron que la población de Suecia tuviera un estándar de los trabajadores en particular, pero también la gente ya retirada, un nivel de vida compatible con lo que uno supone que debería ser el nivel de vida compatible con la dignidad de las personas en cualquier momento y lugar. Siempre apareció como un modelo de sociedad, la construida en esa década del 80 en particular, y quizás en muy buena parte atribuible al influjo de Olof Palme. Uh-huh. Agrego, el asesinato ocurrió el 28 de febrero de 1986. Palme fue asesinado de 2 balazos, aparentemente 2 balazos, en la calle, en Estocolmo, cuando volvía del cine con su esposa, caminando y sin guardaespaldas. Esto dice mucho también a propósito de cuál era la forma de ser de Olof Palme como gobernante, ¿no? Estaba caminando rumbo al subte, ¿no? Iba a volver a su casa en subte. Juan, ¿agregarías algo en ese sentido? Juan está congelado. Ahora se congeló la imagen de Juan. Petrificado. Sí, hoy tenemos sorpresitas. ¿Viste? Yo dije, ¿quién sabe si Juan va a poder hablar de nuevo hoy? Andás a ver. Esto debe ser el espionaje. Miralo cómo quedó. Ya lo cortaron, Juan quedó. Miralo cómo quedó. Entonces sigamos, Gonzalo. Sí, bueno, sí, volviendo a Leo, yo creo que fue un personaje fantástico Olof Palme, porque todo está en lograr ese equilibrio que él logró. No cabe duda que las sociedades se desarrollan cuando tienen libertad, pero no solo libertad económica, libertad para el arte, libertad para la economía, libertad para investigar, para la ciencia. Y ahora, eso hay que promoverlo. Pero al mismo tiempo está la cuestión del poder. ¿Cómo hacemos para controlar ese poder, el poder que tiene el Estado? ¿Cómo hacemos para que la democracia funcione y que ese poder sea controlado de una forma inteligente a través de mecanismos de transparencia, a través de consenso en valores, a través de consenso sobre lo que es el bien público, lo que decía Marcia? Y ese es el equilibrio difícil. Y no es porque el modelo de libertad con promoción del bien público sea malo. No es por eso, porque incluso las mejores intenciones, como esta, y volviendo al libro de Juan, esta investigación para saber la verdad con respecto al asesinato de Olof Palme, el propio Juan demuestra que esa investigadora estaba infiltrada por al menos 2 servicios secretos que tenían sus intereses personales de desviarla de una manera o de otra. Es decir, el problema siempre es el tratar de neutralizar todos esos intereses dogmáticos o intereses
particulares que les importa un pito del bien público, de la cuestión social, o de hacia dónde vamos, de neutralizarlos. Y es lo más difícil en una democracia, porque esos poderes están y funcionan, y esos dogmas están, y se están representando y replanteando siempre. Y yo creo que Olof Palme fue un genio en equilibrar todas esas cosas. Y son muy pocos los países que lo logran. Ahora sí, Juan. Bueno, creo que se ha dicho casi todo sobre Palme, ¿no? Creo que una de las cosas que impresiona cuando uno ve la foto fundacional de la socialdemocracia sueca, ve toda una serie de hombres con sobre todos. Es decir, el paralelo es inevitable. Es decir, uno se imagina, acá hay, yo qué sé, 6, 7 suecos que cada uno parece Valle con su sobre todo, ¿no? Es decir, que no hay que recordar que el Uruguay fue pionero en el intento de construir un estado de bienestar, ¿no? Es decir, lo que los suecos de alguna manera lograron hacer lo que en el Uruguay se interrumpió, ¿no? Bueno, eso que decís es muy interesante, Juan, porque viste que yo hice referencia a Eva Ferreira, hablando de la lógica. Pues Eva Ferreira fue un pionero en la lógica viva, es decir, en aplicar la lógica a la vida, a las circunstancias humanas, bajarla de aquella abstracción que a veces parece que no tiene el menor sentido para nuestra existencia. Bueno, fue un pionero, se adelantó, por ejemplo, a Dewey en Estados Unidos, y se adelantó a muchos otros que van a llegar incluso a América Latina. En la década del 40 del siglo XX, escapando justamente de la represión del franquismo, filósofos estoy hablando, como Recasens Sille, que llegó a México, que fue uno de los propulsores de la lógica viva. Y también fuimos pioneros, por supuesto, en esa socialdemocracia y estado de bienestar que intentó impulsar José Valle y Ordóñez entre nosotros. Quiere decir que, fíjate el cúmulo de reflexiones a que nos lleva esto, porque en el fondo somos como, ¿viste esa foto que anda circulando desde hace unos añitos ya, de la galaxia, del sistema solar, y te muestra un puntito miserable y te dice, con un letrero muy grande, cálmese, usted está aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de trascender todos los días de nuestra vida, trascender nuestras mezquindades, que quién sabe de dónde vienen, vendrán del cerebro reptiliano, no lo sé, pero cálmese, usted está aquí. Más aportes de los oyentes. Dice Jorge que Olof Palme vivía en un apartamento de 80 metros cuadrados, ubicado a 3 cuadras de la Casa de Gobierno, a la cual iba caminando todos los días, ¿no? Y después está Edgardo, que cuenta que se reunió, estuvo con Olof Palme en mayo del año 1984, cuando asistió al Congreso de Estudiantes Suecos como representante de ASEP. Lo que comprobó, dice, es que conocía muy bien la política uruguaya. Me preguntó por Sereñi, que había sido recién liberado, me preguntó por Sendik, que había salido de los cuarteles y estaba en ese momento en la cárcel de Libertad, y me preguntó por Wilson, con quien él había tenido reuniones y que se encontraba en Argentina, casi por volver al Uruguay. Gonzalo, ¿tú tuviste algún contacto con él? Digo, en tus idas y vueltas por el mundo diplomático. No, lamentablemente no, pero siento como que lo hubiera tenido. Porque, como digo, encarnó los valores que en nuestra juventud eran nuestros ideales. Uh-huh. Y él lo llevó a la práctica. Y como bien dice Juan, yo creo que las buenas cosas que tenemos del Uruguay son de aquella época en que supimos conjugar estas cosas. Conjugar las libertades con las responsabilidades sociales y con la producción de bienes públicos, y que todo el mundo avanzara junto, y no estar tan apegados a dogmas irreconciliables y seguir debatiendo y guerreando en el mundo de las ideas, sino con la vista bien puesta en la realidad nacional, la realidad internacional, cómo podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, enfrentando las realidades honestamente.
De todas maneras es... Palme fue funcionario de las Naciones Unidas durante un corto periodo antes de su segundo mandato, y presidía una comisión sobre derechos humanos muy importante, ¿no? Así que podrías haberlo conocido. Sí, no, lamentablemente no, me hubiera encantado. Alejandro, ¿qué decías? Lo que decía que uno identifica a los Palme bueno, naturalmente con la socialdemocracia de Suecia. Y lo que me trae a la memoria de una manera bastante rápida es como muchos sectores, particularmente de la izquierda, también de la derecha extrema, ¿no? Pero sobre todo de la izquierda, muchos sectores de la izquierda rechazan la socialdemocracia como algo que no debería existir, algo que le ha hecho un daño a la revolución de los pueblos, y bueno, es algo muy vigente todavía. Perdón, pero creo que algo de eso. no es así, y por lo menos no es así el día de hoy. Acá sí. No, justamente acá no. Acá en Uruguay sí. No, el Frente Amplio Bueno. es una coalición de partidos. Yo no hablé del Frente Amplio. De izquierda, que evidentemente han luchado por la democracia, por el estado de bienestar y por los derechos humanos. Eso depende de quién es, Marcia, porque no me puedes decir que en la coalición que es el Frente Amplio todos hayan luchado por la democracia, no es verdad. Y además efectivamente sigue siendo así. Hay una reacción en algunos sectores de la izquierda, y no dije Frente Amplio como tal, porque eso sería un error decirlo, porque no es así. Pero en algunos sectores de la izquierda se sigue rechazando la imagen de la socialdemocracia como algo que hay que desterrar, porque lo único que sirve es para calmar los ánimos, para decirlo de una manera sencilla. Creo que eso es así. Creo que es todo lo contrario, y yo que estoy en la izquierda en general, de una manera amplia, de una manera independiente, siempre me he sentido identificado con poderosísimos personajes públicos que han defendido con sus vidas la socialdemocracia. Pero no discuto eso, Marcia, por supuesto que sí, ni mucho menos de tu persona. Lo que dije es que hay sectores de la izquierda, no dije que fuera el Frente Amplio como tal, porque no es así. Pero eso es en todos lados. Pero oíme, claro que es claro eso. No quiero empezar a dar nombres porque sería entrar en una discusión demasiado personalizada, pero no tengo ninguna duda de que eso existe. Damos nombres, nos horrorizamos a nivel nacional. Mejor no demos nombres. Sí, por eso no lo quiero dar. Gonzalo se agarra la cabeza. Sí, porque al final siempre estamos entrando en lo mismo, parece que no nos pudiéramos escuchar. Hay que evitar los dogmas, yo estoy totalmente de acuerdo. Repito el título: La última muerte de Olof Palme, autor Juan Grompone. Su novela más reciente. Y lo digo así, novela más reciente, porque no acaba de editarse, ¿no? Se editó en realidad en noviembre del año pasado, y resulta que pandemia mediante, hasta dentro de la propia tertulia, el libro tuvo dificultades para circular. Recién lo pudimos tener todos hace unos meses, en aquella cena en la casa de Alejandro Aval, y fue a partir de ese encuentro con el libro que surgió la convicción, la idea de que valía la pena dedicar una tertulia a charlar a propósito de esta, que es una más de las obras de ficción de Juan. Yo podría dejar planteada la pregunta, a ver cómo están nuestros oyentes de atentos. ¿Cuántos libros de ficción ha escrito Juan? Porque hace un rato se mencionó, por ejemplo, Asesinato en el Hotel de Baños, se mencionó Chau Napolitano. ¿Cuántos más? Bueno, pero este libro se editó en noviembre de 2020. Corresponde a La Flor del Itapeví, esa es la editorial. Son 260 páginas y la ilustración de portada fue realizada por Lucía Grompone. ¿Algún parentesco tiene contigo, no, Juan? Sí, es mi hija, es diseñadora industrial, que por eso lo elegí que me hiciera portada. El libro está dedicado a la memoria de mi querido sobrino Mauricio Vigil, hijo de mi hermana Marta y uno de los detectives Palme en la realidad. Aclara al pie de la página: algunas personas y hechos de este libro son ficticios, pero lo que no es ficticio, como es obvio, es real.